Ya ven, el tema es el perfil del siervo del Señor. Ahora, ¿tiene el foto mío ahí? No, yo no, no soy el ejemplo, o el mejor ejemplo. Sin embargo, hermanos, vemos que esto es lo maravilloso de la palabra del Señor, que nos pone a nosotros en situaciones en que nos sentimos débiles, que no somos adecuados para servir al Señor. Sin embargo, lo que marca la diferencia en nosotros es que Dios está con nosotros, su Espíritu Santo. Él usa vasos débiles, vasos frágiles, y los usa en sus manos para la honra y la gloria del Señor. Dios ha depositado un tesoro en nosotros y es su salvación que nos ha dado, que somos vasos frágiles. Y la única manera por qué podemos mantener ese tesoro ahí es porque Él las cuida en sus manos. Y yo quiero que en este mediodía podamos meditar en su palabra y ver qué es lo que el Señor tiene. No tuve tiempo de escuchar las dos predicaciones que tuvieron estos 2 días, sin embargo vi que una fue en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, si no me recuerdo. Y luego ayer pues el pastor Rigoberto hablaba acerca de la evangelización, ¿verdad? El deber de evangelizar. Bueno, ahora quiero que veamos el perfil de un pastor, el perfil del siervo del Señor, y lo hacemos, hermanos, para recordarnos quiénes son los hombres que Dios ha puesto enfrente de ustedes. Quiénes son los siervos que Dios ha puesto para cuidar de ustedes. Y es más, las ovejas que el pastor cuida no son sus ovejas, son del Señor. Y por eso lo hace un trabajo más delicado. Pero sin embargo, el apóstol Pablo trae un consejo muy maravilloso para cada uno de nosotros. Y este consejo lo trae a través de su segunda carta. Quiero que nos pongamos de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 26. Yo voy a estar leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Y quizás va a estar un poquito diferente a la suya. Sin embargo, la palabra del Señor es la misma y dice de esta manera. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Versículo 24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Oremos, hermanos. Mi buen Dios, qué reto, qué desafío nos da tu palabra en este momento. Señor amado, entendemos nuestra fragilidad, oh Dios, nuestra pecaminosidad también ante un Dios santo y poderoso como tú, majestuoso. Sin embargo, Señor, por tu ayuda esperamos predicar tu palabra. Esperamos hacerlo con temor y temblor, Señor, y esperando en tu Espíritu Santo que haga la obra que tiene que hacer. Que reanime, Señor, aquel que se siente débil, al pastor que se siente debilitado quizás, que por medio de estas palabras, Señor, tú puedas brindar alivio, y así a la congregación, oh Dios, que podamos valorar aún más el trabajo de los siervos tuyos, Señor. Sobre todo, Señor, yo pido que yo pueda menguar, Señor, y que tú puedas rugir como león, Señor, a través de tu palabra, y sea tu Espíritu Santo obrando por medio de tu palabra. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué es lo que usted busca en un pastor? Si diera la tarea de usted escribir las cualidades, ¿qué es lo que usted está buscando de un pastor? Lo más probable usted estuviera escribiendo lo que usted quiere literalmente, personalmente, que su pastor haga. Algunos de ustedes quizás quisiera que su pastor fuera taxista, que lo fuera a recoger a la casa, llevarlo a la tienda, al doctor. O quizás quisiera que el mismo pastor fuera el doctor. ¿Qué sé yo?
Sin embargo, cuando vemos las cualidades de un pastor y el perfil del pastor perfecto, cada pastor que Dios ha puesto enfrente posiblemente queda corto. Y un pastor dijo una vez que se había hecho un estudio en cuanto al perfil del pastor perfecto. Y el estudio compiló ciertas características del pastor perfecto. Déjenme leérsela en este momento. Y decía así este perfil: el pastor perfecto predica exactamente 15 minutos. Él condena el pecado, pero nunca avergüenza a nadie. Él trabaja de 8 de la mañana hasta la medianoche y siempre está disponible para cualquier cosa que necesite. Él gana $60 a la semana, viste buena ropa, maneja un carro nuevo y da $50 a la semana a los pobres. Él tiene 28 años de edad, pero ha estado predicando por 25 años. Él es maravilloso, bello, gentil. Ama trabajar con los adolescentes y pasa innumerables horas con personas mayores. Su esposa es impresionante, pero simple. Bella, pero sencilla. Ella toca el piano y hace su propia ropa. Los animales se acercan a ella y es buena con las plantas. Es el perfil perfecto de un pastor, o del perfil de un pastor perfecto. Obviamente esto nos hace reír, pero hace resaltar el hecho de que de lo que muchos erróneamente piensan de un pastor. Déjeme decirle que el ministerio pastoral es un llamado divino de parte de Dios. El pastor Miguel Núñez dice que es un trabajo demandante y requiere asistencia divina para ser llevado a cabo. No debemos de sorprendernos, hermanos, al ver las estadísticas de los pastores, cómo están el día de hoy. 35% lucha con la depresión. Eso quiere decir que 1 de cada 3 lucha con la depresión. El 26% está extremadamente fatigado. El 25% está espiritualmente malnutrido. Y el 23% se siente distante de su familia. Ahora, esto es alarmante. Y nos debe de llevar a reconsiderar el perfil de un pastor. Y en este caso el perfil de su pastor que Dios ha puesto en este lugar. Y orar por él. Un escritor escribió un libro llamado On Being a Pastor, o sea, sobre ser pastor. Y él dijo esto: el ministerio de pastores y maestros no es simplemente un trabajo, es una vocación, o sea, es un llamado. En la respuesta a un llamado específico de parte de Dios. Es el llamado más sublime en el servicio cristiano. Ahora Dios ha puesto diferentes pastores en diferentes partes del mundo. Y ahora con la tecnología podemos reconocer muchos pastores, pero obviamente reconocemos a aquellos que tienen quizás iglesias grandes. Aquellos que tienen un ministerio grande que por años han trabajado y poco a poco Dios los ha ido levantando y usando para su gloria. Y qué bueno. Están los otros llamados pastores que quizás son más lobos rapaces que cualquier otra cosa, pero son reconocidos también. Pero hay pastores en lugares pequeños, en pueblitos pequeños como aquí en este lugar, que quizás no son reconocidos. No lo vamos a ver quizás con tantos seguidores en Facebook o tantos likes que le van a dar en los videos de su predicación. No lo vamos a ver quizás. Pero la verdad, eso no es lo que importa. Quizás no ha escrito libros. Quizás no es llamado un conferencista, quizás no lo llaman a predicar a grandes congregaciones. Simplemente predica a la congregación que está enfrente de él domingo tras domingo. La iglesia local es la única que puede dar testimonio fiel de su pastor. Los de afuera, hermanos, solo ven lo que ven en video, lo que ven a través de las redes sociales, es todo. Pero la iglesia local puede dar testimonio fiel del siervo del Señor. Y el texto que hemos leído, que tenemos enfrente, nos pinta una figura de lo que es la iglesia, pero también lo que Dios usa para servir a su iglesia. Usa aquellos siervos y nos muestra el perfil del siervo del Señor. Así que la idea principal del texto que tenemos enfrente es la siguiente: el pastor es un vaso de honra en las manos del Señor, santificado y útil para servir a la iglesia.
Eso es lo que este texto nos está diciendo, que el pastor es un vaso de honra en las manos del Señor, santificado y útil para servir a la iglesia. Y en estos textos vamos a ver 3 puntos importantes. Primero, vamos a ver del 20 al 21, vamos a ver el siervo del Señor como vaso de honra. Del versículo 22 al 23 vamos a ver a los imperativos que acompañan al siervo del Señor. Y el 24 al 26, el siervo del Señor y su trato a los demás. Ahora, el apóstol Pablo, en el versículo 20 del capítulo 2, en esta segunda carta a Timoteo, comienza diciendo, ahora pues. Y esto es una continuación de lo que él ya ha dicho anteriormente, obviamente. Si nosotros empezamos del capítulo 1 y vemos cómo Pablo se dirige a Timoteo, él le dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseándote verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Vemos a un hombre que ama la obra, un hombre que ama al siervo que ha sido puesto. Si usted recuerda el capítulo 1, dice Pablo, cuando yo te rogué que fueses a Éfeso. Y es obvio de que ir a Éfeso a pastorear no iba a ser algo fácil. Iba a ser algo muy difícil, la religión, el paganismo era aún todavía fuerte. Éfeso, considérelo quizás como Nueva York, un lugar grande a la orilla del mar donde todos tenían que pasar. Había una influencia grande de la diosa Diana y otras deidades que habían, así es que no iba a ser fácil pastorear. Pero sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, yo te rogué que fueras, y ahora Timoteo está en Éfeso pastoreando, y como dijo aquel, ¿y ahora quién podrá defenderme? Bueno, el único que puede defender al pastor es Dios. Y por medio de su palabra, por medio de esta carta, el apóstol Pablo le recuerda a él en el versículo 6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el versículo 9 le dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pero en el versículo 15, las palabras que Pablo le expresa a Timoteo como que dan un poquito de tristeza, y uno puede decir leyendo esto, que sea pastor o sea un miembro de la iglesia, mire lo que dice el versículo 15, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Es interesante lo que Pablo le está diciendo aquí, lo dice más adelante, incluso el versículo en la primera carta le habla de sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Pablo estaba a punto de ser ya sacrificado, decía él, ya estaba a punto de morir, y estaba preparando a este joven pastor para continuar con el trabajo que Dios le había encomendado. Y le era necesario de que Timoteo supiera lo que le esperaba, pero que supiera también de que Dios estaba con él. Mira el capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en ¿quién? En Cristo Jesús. No en tus propias fuerzas, no en tu propio razonamiento, no, en la fortaleza que hay, en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Wow. Pablo le está dando ya razones por las cuales tiene que irse preparando, porque el ministerio del pastorado es difícil, es obvio. El ministerio del pastorado no es algo de llevarse así nomás a la ligera. Y por lo cual ahora en el versículo 8 Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Ahora Pablo le está recordando, mira, Dios es fiel, acuérdate de Él, de aquel Jesucristo resucitado de entre los muertos. Ya las profecías habían dicho de que un Mesías iba a venir, que era Jesús, y de que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Así es que si Dios ha sido fiel a sus promesas y se acordó de todo lo que ha dicho, a este Jesucristo resucitado entre los muertos, ahora Pablo dice, acuérdate tú de Él. Él es fiel. Él no te va a dejar solo. Ahora,
En el versículo 14 del capítulo 2, ahora dice: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, la cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Y el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Lo que está diciendo literalmente es que va cortando esa palabra, va trazando la palabra de Dios. Versículo 19 dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y así llegamos al versículo 20. Ahora pues, Pablo, sabiendo que vas a sufrir, Timoteo, sabiendo que vas a sufrir, sabiendo que tienes que trazar la palabra del Señor con diligencia, tienes que presentarte ante el Señor aprobado. Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora pues, sabiendo esto, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Y esto es interesante verlo de esta manera. Porque el apóstol Pablo dice que, o comienza con ese ahora pues, pero dice en una casa grande. Podemos decir que esto representa a la iglesia del Señor, o sea, el cuerpo de Cristo. Está compuesto de diferentes miembros. Capítulo 12 de Primera de Corintios nos recuerda esto. El cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros, hay diferentes dones. No todos son los ojos, no todos son las orejas, no todos son la cara. Hay diferentes partes que el cuerpo del Señor tiene, y por lo cual es necesario de que cada uno trabaje con lo que Dios le ha dado. Cuando vemos Hechos capítulo 20, versículo 28, o Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19, nos recuerda entonces de que el cuerpo de Cristo, que este cuerpo que somos nosotros, su iglesia, ha sido comprado con su sangre, con la sangre del Cordero. Así es que este cuerpo, esta casa grande, no es algo menor. Es algo que vale la pena, que tiene mucho valor. Ahora, nosotros sabemos que en una casa grande existen diferentes utensilios de diferentes materiales para diferentes usos. En una casa pequeña quizás no, ¿verdad? Puede haber un vaso y ahí tomamos todo. Ahí quizás tomamos el café, el agua, el arroz con leche. Amén. ¿Ya tienen hambre? Hermano, es interesante que yo tengo la oportunidad de entrar a casas muy grandes, y a veces nos llaman y quieren que el aire esté bien nítido, bien preparado, porque van a tener una fiesta grande y ya están preparando los utensilios, ya están preparando ya los vasos y los platos de oro o de plata, y los están preparando muy bien. ¿Por qué? Porque va a ser para usos honrosos, según ellos, porque los que van a venir merecen lo mejor. Pero también nosotros vemos que hay aquellos utensilios que ellos usan quizás solo cuando es nomás para la familia. Así que hay otros utensilios también, quizás como el bote de basura, que uno puede decir que es para un uso deshonroso, pero sin embargo tiene su función. Bueno, así como hay utensilios para usos honrosos, también hay utensilios para usos deshonrosos. Nunca son vistos por su uso, pero tienen su propósito específico. Mire lo que escribió el pastor John MacArthur. Él dice: los vasos honorables representan a los creyentes que son fieles y útiles al Señor. Son buenos soldados, los atletas competitivos, los agricultores, trabajadores que mencionan en los versículos 3 al 6. Por el contrario, los vasos deshonrosos son los soldados cobardes, los atletas perezosos y los granjeros perezosos. Personas contaminadas que solo sirven para los fines más humildes y mediocres. Ahora dice el versículo 21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ahora, los vasos de honra deben de mantenerse limpios. Son honrosos. Deben de estar de una calidad limpia. Tiene que mantenerse en un estado en el cual cualquiera que quiera usarlo puede decir: wow, este es el que yo quiero usar.
Ahora aquí el verbo limpio o limpiar es interesante porque viene la palabra catarsis y esto significa limpiar a fondo, o sea, purgar por completo. Es lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo acá. Que se dé, por tanto, si alguien se limpia, o sea, tiene que estar limpio, por esta palabra catarsis, tiene que purgarse por completo y debe limpiarse ¿de qué? De estas cosas. Es interesante, hermanos, que en un sentido general estas cosas se refiere a lo que Pablo ya ha mencionado anteriormente. Ya hemos leído muchas de estas cosas. Sin embargo, Pablo continúa diciéndole a él, y una de las cosas que Pablo enfatiza es que uno tiene que evitar a los falsos maestros como Himeneo y Fileto y sus falsas doctrinas. Tiene que limpiarse, tiene que purgarse constantemente. Pero también hace un llamado en el versículo 19 a que se aparte de iniquidad, o sea, que se aparte de todo pecado. ¿Por qué? Porque él menciona, todo es el que proclama el nombre del Señor. Y luego añade en el versículo 22 a huir de las pasiones juveniles. Ahora, el vaso de honra es santificado y esto es la obra redentora de Jesucristo. Es por la pura obra redentora de Jesucristo. Nos ha justificado, nos ha dado salvación, nos ha redimido, pero nos ha santificado, o sea, nos ha apartado. Literalmente eso significa santidad o santificación. Y somos santos en posición porque Dios nos ha puesto de esa manera. Sin embargo, como cristianos debemos de seguir en santidad, limpiarnos de todo pecado, trabajar con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, en nuestra salvación. No para mantener esa salvación, no, ya la tenemos, ahora vamos a trabajar en ella con temor y temblor, sabiendo que tiene un gran valor. Y esto de santidad, de apartarse, es un concepto desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, Jehová dice, sé santo porque yo soy santo. El apóstol Pablo también, o el apóstol Pedro usa eso en su primera carta también. Sé santo porque yo soy santo. Pero ahora cuando vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, Pablo dice esto, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Se preguntamos, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Bueno, aquí está. Nuestra santificación, pero no nos gusta. Dice Pablo, es decir, que se abstenga de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Así que debemos de ser diferentes al mundo. Solo porque una iglesia está funcionando X plan que tiene, no quiere decir que nosotros vamos a traer eso a la iglesia y ser pragmáticos. Si funciona, eso vamos a hacer. No podemos olvidar la santidad de Dios. No podemos olvidar quién es Dios. Y no podemos olvidar quiénes somos nosotros. Si somos llamados por Dios, si somos sus hijos, entonces debemos de andar en santidad. Así que todo aquel que se santifica es útil al Señor, preparado para toda buena obra, como dice Pablo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Ahora Pablo está poniendo este fundamento en estos dos textos que tenemos. Pero ¿cómo es que el siervo se va a santificar? ¿Cómo es que el siervo del Señor tiene que actuar? Versículo 22, y aquí vemos los imperativos que acompañan al siervo del Señor. Mire lo que dice. Primer imperativo, huye pues de las pasiones juveniles. Segundo imperativo, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero, y aquí viene el tercer imperativo, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Ahora, este verbo de huir es interesante porque en el griego se refiere a un fugitivo. Sabemos que es un fugitivo, alguien que quebranta la ley, que está siendo perseguido. Y nosotros tenemos un primo que trabaja en una de las cárceles de Huntsville y él dice que cada vez que trata de huir uno o huye un fugitivo, van todos detrás de él. Mandan las personas más fuertes, las más rápidas, mandan a los perros, mandan a los que están entrenados para eso. ¿Por qué? Porque este fugitivo va huyendo y es necesario alcanzarlo. Así que Pablo, la idea que está dando aquí es esa, es que es el mundo, que estas pasiones te están siguiendo, oh pastor.
Y no solo el pastor, sino a cada uno de nosotros. Podemos decir, bueno, yo ya estoy anciano, yo no tengo pasiones juveniles, o de veras. Si tenemos ojos, podemos ver. Tenemos oídos, podemos oír. Y todo lo que vemos alrededor de nosotros, vemos esas pasiones. Y no estamos hablando de pasiones quizás inmorales, sino que estamos hablando de la arrogancia, del orgullo, de ir tras el dinero, de tener mi carrera y que solo yo tengo que enfocarme en mí mismo. O sea, eso es lo que el mundo está diciendo hoy, el individualismo, el humanismo. Yo puedo, yo no necesito a nadie más. Y déjeme decirle que en la iglesia, o más bien dicho, en el evangelio, no podemos vivir de esa manera. No podemos vivir como llaneros solitarios, sino que debemos de vivir como un solo cuerpo. Y es así como nosotros podemos también huir de las pasiones. Cuando vemos en Génesis capítulo 4, versículo 7, se acuerda que ya Caín había matado a Abel. Y Jehová le dice, mira, el pecado yace a la puerta y te codicia, o sea, te desea, pero tú debes dominarlo. Y nada ha cambiado el día de hoy, el pecado sigue a la puerta, quiere dominarnos a nosotros, pero te desea destruirnos a nosotros, pero dice él, tú lo debes de dominar. Y Pablo da este mandato entonces a Timoteo de huir como un fugitivo de las pasiones juveniles. Ahí vienen todas estas tentaciones. Ahí viene el orgullo, el poder, la riqueza, los celos, las envidias, las mujeres, el alcohol, toda droga, toda clase de cosas que vemos ahí viene detrás de nosotros. Y aquí, hermanos, debo de hacer una aclaración, que es cierto que Pablo está hablando a un joven pastor. Yo creo que ahí hice la aclaración, pero eso no significa que nosotros podamos tener 60 años o 70 o 40 o 30 o 20 o 10, pero todos estamos llamados a huir del pecado. Pero no se trata solo de huir. Mire lo que dice ahora, lo que Pablo dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Es interesante, porque esto es lo opuesto de huir, seguir, huir. Y es un llamado a ir atrás de aquello que glorifica al Señor, de aquello que le da la honra al Señor. Dios a nosotros nos ha dado grandes dones, es cierto, unos más que otros. Pero si nos enfocamos en estos dones para resaltar, entonces estamos fallando. Estamos cayendo entonces ya en las pasiones juveniles. Ahora Pablo dice mejor, sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Así es que no vamos a huir a una dirección loca, como estos fugitivos no saben para dónde ir. Nosotros, si vamos a huir del pecado, es porque estamos poniendo nuestra mirada en Cristo. Sabemos que si huimos del pecado, vamos a seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, y estamos entonces siguiendo a Cristo, puestos los ojos en Jesús, como dijo Pablo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces no vamos a huir como locos, vamos a poner nuestra mirada en Cristo. A Cristo el justo, vamos a poner nuestra fe en Él, vamos a amar no solo a Cristo, sino también a nuestros hermanos, y siendo así, vamos a estar en paz con los demás. Mire la dinámica que el apóstol Pablo está siguiendo aquí, la progresión, nos llama a la fe, al amor, a la paz, por lo que invocan al Señor con un corazón puro. Ahora en el versículo 3, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Todo rechazar acá está hablando de un desprecio total. A despreciar todo argumento, toda especulación, o sea, al necio. Esto es lo que dice, los razonamientos necios e ignorantes, que literalmente, y con todo respeto lo digo, pero la palabra imbécil, o sea, todo imbécil, dice aquí Pablo, según el griego. Razonamiento imbécil e ignorante, sabiendo que producen rencillas. Rencillas son resentimientos que producen discusiones constantes, con la intención de avergonzar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido culpables? Ya quizás aquí la esposa está pensando en la esposa en el esposo. A veces las rencillas entran porque no sabemos dónde ir a comer. Gracias a Dios que mi esposa y yo hemos mejorado eso mucho. Sin embargo, hermanos, cositas pequeñas
que a veces nos llevan a nosotros a ser rencillosos y a tener discusiones. Y Pablo dice: huye las pasiones, sigue la justicia, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Eso va a estar atado en nuestro corazón, o está enraigado en nuestro corazón. Entonces, si nosotros como siervos del Señor tenemos rencillas, ¿cómo entonces nosotros vamos a guiar a otros? Dejemos la iglesia aparte. ¿Cómo vamos a guiar a nuestra familia? Como padres, ¿cómo vamos a guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas? ¿Cómo nosotros vamos a presentarles a ellas a Cristo? Es nuestro primer ministerio, nuestra familia. Lastimosamente nosotros estamos nos hundimos tanto en el trabajo en el Señor que nos olvidamos de nuestras familias. Y un día nosotros vamos a dar cuenta también. Así es que Pablo está diciendo ahora: huye de esto, sigue, ahora rechaza los razonamientos. No permita que las rencillas estén en ti. Y ahora, cuando nosotros vemos de la manera como Pablo está llevando su argumento, entramos al versículo 24 y mire lo que dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y que el siervo del Señor debe aquí en el trato con los demás. Hermanos, estos versos encierran el trato de un pastor, sí, para los demás, pero especialmente en su congregación. Especialmente en su congregación. No se trata de ganar la discusión, no se trata de mostrar que tiene más sabiduría, que sabe mucha teología, pero cuando hay tiempo de practicarlo, de ponerlo en uso, no lo sabe hacer. Mi razonamiento, mis argumentos, hermanos, no pueden cambiar quizás el pensamiento de la persona. Pero por medio quizás de la humildad y por el ejemplo que damos, eso puede llevar a la persona a un arrepentimiento. Y ese es el argumento que ahora Pablo está haciendo. Así que no se trata de ganar la discusión, se trata de ayudar, de guiar a la oveja a Dios. Así que estos versos ahora están dando más luz al perfil de un siervo del Señor, de un verdadero pastor. Así que el versículo 24 ya lo dimos. Dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Estamos hablando ahora ya de carácter. Este es el carácter del siervo del Señor. El pastor es un siervo del Señor, y esta palabra siervo es la palabra doulos, que significa esclavo. Nuestra traducción pues siempre dice siervo, porque puede tener una connotación quizás muy negativa por la historia de la esclavitud, pero literalmente aquí Pablo dice: el esclavo del Señor no debe de ser rencilloso. Así que este concepto de esclavo, de amo, alguien que sirve a su amo, no es un término quizás que lo queremos usar, pero sin embargo es un término de mucha honra. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no podemos nosotros andar, porque mire, todos ustedes pueden escuchar: yo soy un hijo de Dios y yo soy un príncipe. ¿Dónde están las princesas? Pero si yo dijera: ¿dónde están los esclavos del Señor? Nadie dijera nada. ¿Por qué? Porque esto implica humildad, esto implica sumisión, esto implica sufrir, esto implica dejar todo por el Señor, esto implica renunciar a mis propios deseos, esto implica renunciar a todas las riquezas, esto implica humillarnos delante del Señor, sabiendo a quién le servimos y sabiendo de que Él va a proveer a nuestras necesidades. Un esclavo del Señor. Nuevamente citando al pastor John MacArthur, él dice: el cristianismo verdadero no es sumar a Jesucristo a mi vida, no es de agregar a Cristo a mi vida, no. Más bien es dedicarme yo mismo por completo a Él, sometiéndome enteramente a su voluntad y procurando agradarlo por encima de todo. Esto demanda la muerte propia y seguir al amo, que es Dios, sin importar el costo. En otras palabras, ser cristiano es ser esclavos de Cristo. Hermanos, espero que, aunque usted no sea pastor, pero que sepa de que usted es un siervo del Señor. En una casa grande hay muchos vasos. ¿Qué clase de vasos somos? No sé. Pero lo que deseamos ser esos vasos que ayuden a la obra
del Señor. Así que como esclavos de Cristo, como siervos del Señor, estamos delante de su presencia. ¿Y qué es lo que el siervo del Señor debe hacer o no debe hacer? Bueno, mire lo que dice. No debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Cuando dice amable, está hablando que no, y aquí no debemos de confundir esta palabra, ¿no? Con la idea de una persona que es débil, que lo ve con ahí con su Biblia acá y anda así bien malito. Mire qué amable el hermano. No se trata de eso. Más bien se refiere a una persona que reprende con autoridad, pero que a la vez lo hace con humildad. Mire lo que dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice Pablo, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. O sea que la persona que es amable sí va a tener este afecto, va a tener este amor como de una madre, como de un padre también, de que ama a sus hijos, pero no se va a demostrar de una manera, la amabilidad no es tolerar el pecado, no. Cuando estamos en pecado, estamos en pecado. Y es necesario, con amabilidad, con autoridad dada de parte de Dios por medio de su palabra, nosotros podemos guiar a la persona y decirle, mire, tú estás en pecado. Pero como somos amables y tenemos amor, déjame mostrarte cómo puedes salir de ahí. Ahora, Pablo entonces está llevando esta progresión y nos dice que vamos a tener que ser amables con todos. Y esto es lo difícil de hacer, ser amable con todos. Porque, hermanos, recordemos que el siervo del Señor no solo está lidiando con la iglesia, está lidiando con su familia, con sus amigos, quizás con el trabajo si es bivocacional. Está lidiando con muchas cosas. Y a veces quizás puede dar una respuesta que no sea tan amable y usted se puede enojar. Ahora usted viene a ser rencilloso y dice, qué malo es el pastor Isaac. Sin embargo, es un siervo del Señor. Por eso que Pablo está trayendo este consejo a cada uno de nosotros, para entender que el siervo del Señor sí es amable, pero aparte de ser amable, dice Pablo, es apto para enseñar. ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo 2, versículo 15? Cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así que la enseñanza del pastor sí va a enseñar a través de su testimonio, pero tiene que con diligencia buscar la palabra del Señor, trazarla de buena manera. ¿Por qué? Mire lo que dice ahora el capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así que es amable, pero es apto para enseñar. Y lo que va a enseñar no necesariamente va a ser su propia filosofía, sino que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es tan poderosa porque es inspirada. La palabra inspirada aquí es exhalar. Eso significa que salió literalmente de la boca de Dios, que salió como un aliento. Y se inspiró su palabra. Y esta palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Pero mira el propósito de esta enseñanza, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Wow. ¿Sabe cómo alienta esto, hermano? Me alienta de muchas maneras. Yo con mi esposa hablamos bastante. Hablamos del crecimiento de nuestros hijos, hablamos de las aflicciones que hemos tenido este año pasado y que nos sentimos a veces con tanta debilidad. Pero de repente nos ponemos a meditar en su palabra y entendemos de que estamos bien. Que a pesar de todo, Dios es fiel. Y como su palabra es inspirada por Dios, al leerla nosotros sentimos esa fuerza, sentimos el amor de Dios porque decimos, no estoy solo. Tú estás conmigo y tú me estás preparando para toda buena obra. Así que el pastor es apto para enseñar, es un maestro, es una persona que está dando una palabra. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice esto, hablando de aquellos que son las cualidades de un pastor, las calificaciones de un pastor. Versículo 2, 3 y 2. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar.
Bueno, hermanos, en esto yo debo de aclarar también, no crea que el pastor lo sabe todo. Van a haber momentos en los cuales no van a haber palabras. Van a haber momentos que quizás no vas a saber cómo pensar. Pero es ahí donde la palabra del Señor entra. Al abrir su palabra es la mente de Cristo. Son sus palabras. Ahora, aparte de eso, Pablo dice que es apto para enseñar y sufrido. Si usted lo lee la traducción en inglés, literalmente está hablando de sufrir cuando alguien quizás lo está insultando o cuando lo está acusando erróneamente. Así que tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar y también sufrido. Así que el mejor consuelo que yo puedo dar aquí es, para cada ministro, para cada siervo del Señor, es que usted va a sufrir. Va a sufrir. Pero es un sufrimiento que tiene mucho valor. Ahora, versículo 24 nos muestra el carácter. La primera parte del versículo 25, ahora vemos esa actitud de corregir. Mire lo que dice. Debe reprender tiernamente a los que se oponen. Debe reprender nuevamente. Y todos los hermanos creo que van a hacer eco a esto, Pastor Isaac, tiernamente. Reprenda tiernamente. Hermanos, lo que aquí nos está diciendo que a pesar del enojo que nosotros podemos tener, que la persona puede tener, nuestra actitud no es enojarnos con las ovejas. Es de mostrar el pecado, corregir, pero es de preocuparnos por el bienestar de estas personas, de reprender tiernamente. Nuevamente, cuando estamos hablando de la amabilidad, aquí no está hablando también de una debilidad, no está hablando de eso. Algo interesante que yo leía los otros días en cuanto a esto, dice que en el mundo griego, la palabra que se usaba para referirse cuando se habla aquí de hablar de tiernamente, se refería a los potros que eran domados para montar. En tal entrenamiento se debe tener cuidado de someter la voluntad del animal al jinete sin romper su espíritu enérgico y vivaz. En otras palabras, el siervo ejerce un poder que está bajo control, no se queda callado sin señalar el pecado, sino que lo hace bajo dominio propio, porque Cristo fue amable al limpiar el templo de los vendedores. ¿Se acuerda cuando Jesús hizo eso? Entra al templo y ve que están los vendedores vendiendo diferentes cosas, especialmente para el sacrificio, estaban vendiendo lo peor. Y viene Jesús y se enoja y los reprende de una forma muy fuerte, agarra el azote, les da vuelta a las mesas. La gente quizás asustada, pero ¿sabe qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba reprendiendo o corrigiendo tiernamente, que usted no lo crea. Ahora, con esto no estamos diciendo nuevamente, ¿verdad? Que usted va a llegar y que el pastor le va a dar vuelta a usted. No. Aquí lo que está hablando es esa autoridad. O sea, hay un celo por la obra del Señor. Hay un celo para que las ovejas sigan al Señor. Y cuando una oveja está en pecado, cuando una oveja quizás está buscando cierto consejo, hermanos, he fallado en esto. Es el trabajo de los siervos del Señor. Reprender tiernamente. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta reprensión? Mire lo que dice la segunda parte de ese versículo. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Mire cómo es Dios, cómo trabaja la disciplina de Dios, cómo trabaja Dios por medio de sus siervos. Que la reprensión no es para dejar a la persona caída, no es para decir, bueno, para yo demostrarle, yo tengo razón, mi conocimiento es mejor que el tuyo y tú pues vas a hacer esto o te vas a ir. ¿Qué vas a hacer? Decide tú. No se trata de esto, se trata de guiar a la persona al arrepentimiento. Y hermano, usted quizás puede ver bien fuerte al pastor y decir, bueno, pero es que aquí, allá, ahora medite en su propia vida cómo es usted. Porque a veces dejamos que estos pensamientos, o culpamos a los demás, pero nunca nos ponemos a pensar en nuestras propias vidas. Por lo cual, cuando hay reprensión, es porque el siervo del Señor ve el propósito final y es la salvación de las almas. Es alguien que no desea lo suyo propio, sino el bienestar eterno de las personas. Que reprende tiernamente por si acaso Dios le da el arrepentimiento.
Y al final del día, cuando viene esa reprensión, vas a ver que no solo el pastor lo ama, sino que Dios lo ama a usted. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, se pueden acordar de sus padres, cómo eran corregidos. Que algunos pueden decir, bueno, fue excesivo. Otros pueden decir, pues nunca fue excesivo conmigo, nunca me tocó, nunca me pegó, más bien dicho. Pero yo recuerdo que con mi papá, cuando estaba pequeño, era pocas las veces que me reprendía de esa manera, que a veces usaba la vara, pero sin embargo, me corregía. A veces me daba la vara y ¿sabe qué hacía al final? Me abrazaba y me decía, yo te amo, hijo. Mire, todo dolor, todo mal pensamiento que se me vino en ese momento se me iba. Porque sabía que mi padre me amaba. Y a veces así es con nosotros. Por medio de la palabra podemos recibir azotes, quizás podemos llamarlo como azotes, o podemos decir que es la vara de Dios en nosotros o sobre nosotros. Pero sin embargo es para que nosotros entendamos de que Dios nos ama. Y que a fin de al cabo Él quiere la salvación de nuestras almas, la salvación de los suyos. Hermano, Pablo tenía un gran amor para los perdidos. No solo para los que estaban salvos ya, sino para los perdidos también. Para aquellos que se andaban en pecado, o a esas mismas ovejas que se estaban como descarriando. Mire lo que dice el versículo 26. O la segunda parte del versículo 25. Si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Toda la persona que continúe su pecado es esclavo del pecado. Pablo está diciendo acá, se va a reprender, se va a enseñar la palabra, sabiendo de que Dios es el único que da la salvación. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, no sabemos quiénes son aquellos a quienes Dios ha de llamar, pero por eso que día, domingo tras domingo, cualquier vez que tengan culto, ustedes saben que al abrir su palabra se está haciendo un llamado a la iglesia y a aquellos también que no conocen de Él. Y que no sabemos si volviendo en sí escapen del lazo del diablo y habiendo estado cautivos de Él para hacer su voluntad. Ahora, de tanto que hemos hablado, es quizás lo que podemos aprender de todo esto. Bueno, hermanos, aunque no todos tengan el llamado de ser pastor de una iglesia, todos tenemos el llamado de ser siervos del Señor. Lo que vemos en este texto es un llamado a cristianos a servir como un vaso de honra que se purifica día tras día tras día. Un cristiano que desea estar en comunión con el Señor, que desea leer su palabra, que desea de cantar al Señor. Y déjenme decirle que en los momentos más difíciles de nuestra vida podemos decir que quizás es la mejor manera de acercarnos al Señor. No, hermanos, a veces nos alejamos más. A veces no queremos leer su palabra. A veces no queremos hablar con los hermanos, no queremos ir a la iglesia. Pero hermanos, el siervo del Señor se santifica día tras día y desea ser diferente al mundo. Reconoce que Dios lo puede usar como un vaso de honra en el trabajo, en la casa, en el restaurante, donde quiera que se encuentre, en la tienda y hermanos, en su propia casa. En cualquier lugar que el siervo del Señor, que usted ande, más bien dicho, usted puede ser utilizado como vaso de honra. Si ese no es el caso y usted dice, pero ¿en qué puedo servir, hermano? Órele al Señor y hable con su pastor. Y de una u otra manera Dios lo va a colocar para servir al Señor. Y es más, y aprovecho este momento porque hay personas que quizás están confundidas y dicen, pero yo no sé si verdaderamente soy cristiano. Bueno, yo tampoco no lo sé. Pero yo lo que sí le puedo decir hoy es arrepiéntete hoy. Ven al Señor. Y quizás esos consejos que te ha dado el pastor, que tú has sentido que son fuertes, quizás es lo que Dios está usando para traerte de nuevo a su redil. Para traerte por primera vez quizás a su redil. Yo no lo sé, pero Dios te está llamando hoy. Y Dios te puede usar como un vaso de honra. Y un vaso limpio. Y un vaso que se va a seguir santificando y limpiándose para la honra y gloria al Señor. Debemos de recordar que los pastores son siervos de Dios y tienen un gran reto por delante. Cuando pensamos en personas como Pablo, nos sentimos pequeños. Incluso cuando vemos a Timoteo nos podemos sentir muy pequeños.
Pero hermanos, ¿cuánto más cuando pensamos en el príncipe de los pastores, que es Cristo? El que dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. El que dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue. El que protege con tanta seguridad que nadie le puede arrebatar de sus manos a esas ovejas. Él es quien literalmente entregó su vida voluntaria por sus ovejas, que la rescató del hoyo donde estaban y ascendió al cielo y sigue cuidando a sus ovejas a través de hombres como nosotros, como su pastor, como el diácono, a través de los padres en las familias. Él es, como dice en Apocalipsis, el que se mueve en medio de los candeleros. Él es el que está activo siempre en su iglesia. Y al final de los tiempos, el pastor o el príncipe de los pastores reunirá todas las ovejas. ¿Usted quiere saber cuál es el perfil o cuál es el perfil del pastor perfecto? Mire a Cristo. Mire a Cristo. Es lo único que podemos hacer. Él literalmente fue un dulos, fue un esclavo del Señor aquí también, un siervo del Señor. Y Él lo fue, nosotros también lo podemos hacer. Como dijo Pablo, ya lo leímos, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Si este pastor Cristo cumplió todo a la perfección, nos va a ayudar a nosotros a cumplir su palabra también y nuestra labor como siervos suyos. Y terminando con las palabras del doctor Núñez nuevamente, él dijo, el ministerio pastoral es más que preparación académica. Esta preparación nos ayuda a comprender el ministerio pastoral, a entender que debe ser un pastor o anciano. Nos ayuda a comprender las responsabilidades del pastorado y afina los dones y talentos para llevar a cabo dichas responsabilidades. Sin embargo, al final del camino, el ministerio pastoral es una respuesta al llamado de Dios. Para comenzar al principio preguntando, ¿cuál es el perfil de un pastor perfecto? Bueno, el pastor perfecto es un hombre imperfecto, débil, hecho de carne y huesos, como usted y yo. Es un hombre que sufre y tiene sentimientos, pero a la vez es una persona redimida por Cristo y santificado para usos honrosos. Es un hombre de perfil contrario a lo que el mundo desea. El mundo desea una celebridad. El mundo desea ver una persona rica. No, la Biblia nos enseña que debe ser un hombre maduro y sabio. Es un hombre que cuida el redil de su Señor y está dispuesto a entregar a su vida también por las ovejas. Es un hombre que puede pararse en medio de las debilidades con las fuerzas que vienen de arriba, que vienen del Señor, del pastor de los pastores. Es un hombre que huye de las pasiones y sigue corriendo tras la justicia, la fe, el amor y la paz. Es un hombre que rechaza los razonamientos necios e ignorantes. Es un hombre que desea el bien de los demás y la salvación de los cautivos por el diablo. El pastor es un vaso de honra en las manos del Señor, santificado y útil para servir a la iglesia del Señor. Es un siervo del Señor, para su gloria. Y Dios permita que Dios siga usando a su pastor para su gloria. Es más, que levante más hombres capacitados para poder pastorear esta grey también. Sea cual sea el tamaño de la iglesia, Dios ha puesto a un pastor para guiarlos. Y esperamos, hermanos, un día que por la guianza o por el cuidado del pastor que Dios puso en nuestro lugar, podamos estar con el Señor también pronto. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie.